no se van a detener en el tema del fraude. Van a continuar con eso. Anoche Luis Brandoni, qué dolor Luis, habló de fraude. Una pregunta que tendrían que hacerle a quien sea, Brandoni, Santilli, que habló con una periodista de América, al propio Macri cuando vuelva a hablar de fraude, porque lo van a hacer, ¿cómo lo harían? ¿Cómo es que se lleva a cabo? ¿Cuál es el peligro que ellos ven? Si alguien dice, van a robar un banco, en la imaginación uno puede más o menos concebir cómo van a robar un banco. Entrando por la ventana, apuntando al cajero, se llevan todo y huyen en un auto. Para decirlo de una manera bien simple, uno puede figurarse esto. Pero ¿cómo hacer para que sea fraude? ¿Cuál es el recorrido que tienen? Debe haber algo en la mente de cada uno de ellos que permita pensar que efectivamente van a ser fraude. ¿Cómo lo hacen? ¿Qué es lo que quieren decir? Nada más que el hecho de una derrota a la que evidentemente le temen, se produce no porque ellos sean menos votados que, en este caso, el gobierno, por ejemplo, sino porque hicieron trampa. Pero hay que descubrir, hay que describir esa trampa, y no simplemente decir como ocurrió anoche. La sociedad argentina ha cambiado en un amplio número, enorme número, como no recuerdo yo en mis 81 años de vida. Y resolvió cosas al margen, a veces, por delante de los partidos políticos, que no las resolvió nadie. El tema, quien abrió las escuelas fueron los papás y las mamás. Pero esto se va a reflejar en las urnas también. Y vamos a tener que tener mucho cuidado para evitar el fraude. Pero la gente está decidida a que no la tomen más de tonta. No, es lo que decía, bueno, no se están tomando el pelo. ¿Cómo sería el fraude? ¿Cómo se puede hacer? Porque de verdad, la pregunta surge del hecho que me puse a pensar, a ver cómo se podría realizar un fraude. Están los fiscales, que son los que van a contar los votos adentro. Están los fiscales, la gente de la mesa, que determina que entra un señor, le dan la posibilidad de que vaya al cuarto oscuro, elija un voto y lo ponga. Naturalmente, si alguien va a votar a Brandoni, por ejemplo, pone el voto de Brandoni. Ahora, hay un fiscal que dice, este voto de Brandoni, van 8, van 10, van 12, van 14. Eso después es parte de un telegrama que se envía y que perfectamente pueden seguirse sus pasos. Y luego el conteo. Hay otro como conteo más final. Yo no, la verdad, ¿por qué decirlo? Y bueno, porque hay temor a perder. Miren a Santilli jugando, yo le vi la cara que puso, porque en algún lugar, creo que en Sobredosis de TV, lo pusieron con la periodista. Y él dice, hay vivos de turnos que quieren hacer la avivada. Un vivo de este mundo, vivo a su manera, vivo que a uno no le gusta, es Santilli. Él es un vivo, mire dónde está. Candidato en la provincia de Buenos Aires. Uno lo escucha, sabe lo que es Santilli y se ríe un poco, porque hay una cierta melancolía cuando uno mira a los personajes, entre cómo deberían ser las cosas y cómo son en realidad. Escúchelo. Si yo estoy convencido que esos vivos de turnos que quieren hacer la avivada, no les va a ir bien en esta. Me refiero a aquellos que, viste, van a una mesa y se ponen 4 al lado, intimidando a un fiscal. En su maravilloso libro Prontuario, Gustavo Campana cuenta aquello que ocurrió en Tucumán. En Tucumán, dice, en Prontuario, se instaló la denuncia de fraude sistémico y sistemático a través de la boleta de papel, una fábula que no tiene un solo caso real en el que apoyarse, desde las elecciones de octubre de 1983. En esa comedia mal actuada, 2 dirigentes, de acuerdo por el bicentenario, quemaron 42 urnas en Santiago Moya, departamento de Monteros, mientras la prensa hegemónica acusaba al kirchnerismo. Ahí nació la idea del voto electrónico, un proyecto que la oposición frenó en el Congreso en 2016, ante la probada vulnerabilidad potencial de un sistema que resulta imposible de auditar. Eso era lo que querían en realidad. Sin garantía de estar libre de hackeos, Macri pedía a gritos adoptar un formato que prohibieron en Inglaterra, Alemania, Holanda, Irlanda y Finlandia, y que protagonizó más de un ridículo
en los comicios que le dieron la presidencia de los Estados Unidos a Donald Trump. Cuando el voto electrónico ya había sido desactivado en el Senado, fue en diciembre del 2016, el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, fue denunciado por un acuerdo suscrito con Corea del Sur que incluiría la compra de las máquinas de voto electrónico. Ya estaban haciendo el negocio. La denuncia penal fue hecha por la abogada Valeria Laura Carreras, quien propuso se investigue si el ministro incurrió en los delitos de malversación de caudales públicos, abuso de autoridad, etc. 2 meses después del supuesto fraude tucumano, el Frente para la Victoria, Scioli, se impuso con el 48,54% de los votos contra el 26,84% de Macri. Esto fue increíble, porque miren cuál era el fraude: ganar por 23 puntos de diferencia. Dice Gustavo Campana en Prontuario: si antes hubo robo, como gritaron los integrantes de la foto de familia con Mauricio en la cabecera y Sergio Massa, Ernesto Sanz y Margarita Stolbizer en su mesa, la provincia, lejos de rebelarse, aumentó a 200.000 votos la diferencia de aquella cuestionada elección que ganó José Luis Mansur. El victimario vestido de víctima fue el radical José Manuel Cano, que por lo que veo es candidato otra vez. ¡Qué personaje! Que recibió como premio a su lealtad la promesa del Plan Belgrano. Y después describe Gustavo Campana en Prontuario todas las tapas dedicadas por la mafia de Clarín de Héctor Manieto al presunto fraude que se había cometido en Tucumán, que quedó tan desmentido en los hechos que nunca más fue mencionado, mucho menos de la forma que vamos a escuchar a Macri. Esto es un llamado de atención enorme para el gobierno acerca de lo que va a pasar en el Chaco y lo que va a pasar el 25 de octubre. Ajá, estaba anunciando lo que iba a suceder el 25 de octubre en las elecciones. Estaban queriendo explicar la derrota nacional que ellos pensaban que podía ocurrir. También hubo una participación periodística muy fuerte, como les decía, de todo el grupo Clarín. El problema de Tucumán, el problema de Chaco, que parece que va a pasar algo bastante parecido, es cómo esto repercute en octubre, con qué legitimidad asume el que sea, ya en el país, no en Tucumán. Es muy triste. Por favor, que periodista que tenga a mano a alguien que hable de fraude le diga: contame cómo se haría el fraude. Hace un recorrido que haga creíble que vos pensás que pueden hacer esto o lo otro, porque decir puede haber fraude como decir que va a llover algo del cielo, porque sí, ahora en este momento, no vale, no sirve, es nada más que desestabilizar, es atentar contra la democracia, es ir contra la república, y es hacerlo por los más bajos motivos que puedan existir en materia política: el miedo a perder, la sensación de que luchando contra la pandemia y contra los medios de comunicación y contra la brutal deuda dejada por el gobierno anterior y contra el hambre que sembraron en todas las partes donde había sectores medios a los que condenaron a la pobreza y a la indigencia, pese a todo eso, la lucha habría tenido algún éxito, evidentemente, porque si no, no podrían manifestar tanto miedo y tanta brutalidad. Con respecto a lo que pueda durar Castillo en Perú, poco optimista soy. No nos olvidemos que lo primero que dijeron fue fraude, y se fueron incluso a la OEA pensando que Almagro, que ya había hecho el zafarrancho de Perú, podía repetirlo, pero esta vez no encontraron eco y no pudieron prosperar con la idea de fraude. Querían decir que Castillo, pobre Castillo, había hecho fraude. ¿Desde qué lugar, desde dónde y de qué manera? Nada, no llevaron una sola prueba y se volvieron con cajas destempladas. A propósito de fraude, Carlos Almenara me recuerda al toque, viendo que estamos en ese tema, algo que ocurrió en 2017. Un fraude moral podría ser, hecho por los que denuncian fraude o por los que quieren denunciar fraude, sin ninguna posibilidad de que exista ese fraude. Pero hay que recordar, en las PASO del 2017, el macrismo manipuló la carga de datos y festejaron Macri y Bullrich como si hubieran ganado en la provincia de Buenos Aires. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Al día siguiente se supo que había ganado Cristina. ¿Se acuerdan de eso? Eso sí lo hicieron. Es una forma de fraude. Cristina,
la noche de las elecciones sostiene: hemos ganado. Esto es un papelón internacional. ¿Se acuerdan de esto? 4 de la mañana. ¿Y piensan que de esta manera van a ver a la Argentina como un país seguro? Creo que es un inmenso papelón internacional. Yo solamente les pido una reflexión. ¿Ustedes se imaginan si esto hubiera, o algo parecido hubiera sucedido, teniendo nosotros la responsabilidad de gestionar, garantizar, fiscalizar y organizar una elección? Dios mío, hubiera sido, bueno, de hecho denunciaron tantas veces cosas que después no sucedieron. ¿Por qué la oposición de repente empieza a hablar de fraude? Bueno, en parte tiene que ver con que el fin de semana hubo un simulacro de elección donde hubo algunos inconvenientes en la carga de datos, hubo demoras en este simulacro. Por eso, lo que se va a realizar a partir del Ministerio del Interior, que es el que se encarga de hacer estos simulacros, va a haber otro simulacro el próximo fin de semana para justamente evitar que haya el día de las PASO, el 12 de septiembre, una demora en la carga de datos como la que ocurrió, como la que vos recordabas, Víctor Hugo, hace exactamente 4 años. En ese sentido, el gobierno se reunió ayer con todos los apoderados de los partidos y les explicó que se va a seguir trabajando para evitar esas demoras, porque justamente lo que quieren en el gobierno y lo que siempre ha sido en todas las elecciones son la transparencia y la posibilidad de seguir y fiscalizar cada uno de los pasos de las elecciones. En un Zoom que tuvo lugar este lunes, Mauricio Macri habló del fraude. Lo hizo en el transcurso de un nuevo encuentro de la Mesa Nacional de Juntos, esa a la que le falta mucha gente de vez en cuando y a Macri parece desesperarlo. Había mucha atención a lo que iba a decir Macri, naturalmente. Se analizó una situación referida a la posibilidad del fraude. Esto lo comenta, esto es un Zoom, insisto. Macri alertó por presuntas irregularidades en las PASO. Están jugando con eso. Temprano escuchábamos a un par de periodistas y al propio Macri. Podemos escuchar ahora, para que ustedes entiendan a qué están jugando, lo que pasó en La Nación Más. Ahí en La Nación Más dijeron anoche algo más sobre el sistema electoral y las dudas que les genera el correo argentino. Aquí hay un muy mal trabajo de Indra, pero también del Correo Argentino, también de la Dirección Nacional Electoral. Bueno, el Correo Argentino está manejado por la Cámpora, ¿no? Está, efectivamente, Eduardo, está manejado por la Cámpora. Como te anticipé, la verdad que estoy muy preocupada porque este simulacro de escrutinio provisorio que se hizo el sábado en el Correo Argentino es el peor simulacro que se ha hecho en la Argentina, digamos, de tareas previas para que todos los fiscales de todos los partidos lo puedan ver, los apoderados de todos los partidos lo puedan ver. Esta forma de hacer simulacros del escrutinio provisorio empezaron en el gobierno de Menem. Me dijeron, este simulacro es el más escandaloso. De hecho, tuvo que ser suspendido a media mañana, a las 12, al mediodía, porque se empezaron a dar cuenta. Ya ven por dónde va el tema, cómo lo maneja La Nación Más. Hay que tener mucho cuidado. Parece mentira que estos sean canales que tiene que subvencionar. Aparentemente no hay otra salida. El propio gobierno los tiene para que le jueguen en contra. Es una situación muy miserable, muy triste, muy incómoda, y al mismo tiempo hay que sobrellevarla. Mire usted en lo que están trabajando. Clarín, La Nación, vean ustedes que no falta nadie, al Canal América. Igual me falta, no, de La Nación 12, lo que escuchamos en el comienzo del programa. Es decir, 3 canales muy importantes de cable, de mucha llegada para el que quiere ver noticias, ya están jugando con el fraude. Recuerde también que hasta el conocido y querido actor Luis Brandoni en su momento dijo que a él le parecía que había fraude en las PASO, y se vienen estas otras PASO. Este es el juego de la derecha, escuche. El gobierno las perdió en las PASO, con esa derrota sospechosa para mí.
como sospechosa. Sí, yo creo que no, yo creo que hubo fraude en las PASO. Digo, porque imagínate, si Kicillof sacó más votos que el candidato a presidente de la República, es que algo se equivocaron. Yo me permito tener alguna sospecha de fraude, sobre todo en el conurbano. El 10 de septiembre del 2015 hablaban de las nuevas denuncias de fraude que apuntan al Correo de Tucumán. ¿Usted se acuerda aquel escándalo que armó un tal Cano? Después Scioli les ganó por más ventaja de lo que había sucedido en las PASO, en esas elecciones. Querían dar vuelta a todo porque sabían que perdían, pero creían que iban a perder por 2 puntos, entonces podían hablar de fraude, como lo hacen siempre, que pierden. No, perdieron como por 20 puntos con Scioli, pero Clarín le metía el tachín antes. En Tucumán insisten con votar otra vez y siguen las marchas. Todo antes de aquella elección que después fue Scioli a nombre del gobierno y les ganó por paliza. La oposición reclama boleta única para las elecciones de octubre, decía la mafia de Mañeto. Macri, Massa y Stolbizer piden transparencia al gobierno. Decía el título, le provoca curiosidad la fecha, como no, el jueves 27 de agosto del 2015. Y dale que te dale, una tapa tras otra. ¿A usted le parece? La elección en Tucumán era un caso testigo de la elección nacional que iba a ocurrir. Una multitud marchó en Tucumán en repudio a la fuerte represión. Fíjese usted, para Tucumán, todas las tapas que estaba poniendo Clarín, porque querían jugar con la idea del fraude, por si perdían la elección. No perdieron después, pero en Tucumán sí les dieron una tremenda paliza, pero ya no valía la pena hablar de fraude, porque primero que era un mamarracho, hablar de fraude cuando les habían ganado por 20 puntos, y además se habían quedado con la elección nacional. Tucumán, dura represión a una protesta opositora. En fin, entre Clarín ayer, con aquello de Tucumán, y Clarín hoy, y La Nación hoy, y los voceros de todos esos canales, le nombré 3 canales fuertes, importantes, que suman mucha gente, mienten acaloradamente sobre lo que puede ocurrir con la elección. Esto es muy malo, pero al mismo tiempo es muy bueno. Lo hacen porque saben que están complicados, que un gobierno que ha tenido que afrontar nada menos que una pandemia que vino después de 4 años de gobierno desastroso que ellos saben llevaron adelante, un gobierno perseguido y hostigado de todas las maneras por los medios de comunicación, un gobierno que tiene que darles mucho dinero a Clarín y Nación para que le jueguen en contra, porque si no, acaban en 2 días con la democracia. Ese gobierno parecería que se erige en las planillas que tienen sobre los escritorios en favorito para las próximas elecciones. Parecería. De otra manera, no se justifica que estén tan nerviosos y empiecen, sin amor por la República y mucho menos amor por la democracia, a hablar de fraude.